1:46. Es innegable que la pandemia ha dejado muchas consecuencias, más allá, pues lamentablemente la enfermedad, los fallecimientos de muchas personas y también las consecuencias para la salud de ese COVID persistente. Pero es que además también todo lo que conllevó el tratar de frenar esa pandemia, pues se está demostrando que no fue, sin también tener una serie de consecuencias. Por ejemplo, en aquellos bebés nacidos durante la pandemia, en una situación pues completamente inimaginable, ¿no? Y una situación pues muy puntual entre la que, por ejemplo, relacionarse fue distinto. El desarrollo del lenguaje ha sido más lento en los nacidos durante la pandemia. Es una de las conclusiones de un estudio que ha desarrollado la Universidad Autónoma de Madrid y que vamos a comentar con una de sus investigadoras, que es Eva Murillo Sanz, profesora del Departamento de Psicología Básica y coordinadora del Máster de Desarrollo Comunicativo y Lingüístico en la etapa de 0 a 6 años. Eva Murillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues encantados de charlar unos minutos sobre esta situación, ¿no? Para muchos de nosotros, ya a diferentes edades, pues ese paréntesis en el que no nos podíamos relacionar, en el que teníamos que cambiar costumbres, en el que cambiábamos también, pues cómo estar con otras personas e interactuar, pues ha sido algo, anecdótico, pero si eso llega a una fase como en los primeros años de vida, puede tener consecuencias, y se está demostrando, ¿no? Claro, efectivamente, el desarrollo del lenguaje se va produciendo en la relación con las otras personas. Entonces, digamos que la pandemia generó situaciones de interacción muy anómalas. Los niños que nacieron justo antes, ¿no?, del confinamiento o durante ese periodo, pues han vivido unos primeros meses de vida muy distintos a lo que fueron los primeros meses de vida de los niños nacidos antes de la pandemia. Han sufrido un confinamiento, han tenido menos experiencias de interacción social con otras personas. Muchos de estos niños pues no se han relacionado más que con sus padres durante meses y menos experiencias en general de ir a menos sitios, de estar con menos gente, de ver limitadas sus posibilidades de escolarización. Las escuelas infantiles, que son un elemento de socialización importantísimo en los primeros años, pues estuvieron cerradas. E incluso después de todo esto, pues el tema de las mascarillas también ha sido muy importante, porque cuando uno está aprendiendo, ¿no?, un lenguaje, incluso los adultos hemos visto pues lo difícil que era entenderse muchas veces, ¿no?, y poder discriminar cuando alguien tiene pues la cara tapada, pierdes información sobre su expresión facial y pierdes también información sobre el propio lenguaje, ¿no? Es muy difícil discriminar si alguien dice pata o vaca si no le puedes ver la boca. Entonces, pues todos esos factores han tenido un papel en que el desarrollo del lenguaje de estos niños que han vivido esa situación tan anómala, pues haya sido en general más lento que el de niños de la misma edad que no han vivido esta situación. El trabajo se ha publicado en la revista de Logopedia, Foniatría y Audiología por el equipo de investigación, comunicación multimodal y desarrollo humano de la Universidad Autónoma de Madrid. Y a mí me gustaría saber, pues cómo lo habéis llevado a cabo, cómo habéis conseguido, tener llegar a esa conclusión. Mira, nosotros en nuestro grupo de investigación tenemos varias líneas y una de ellas trabaja mucho en el contexto del desarrollo comunicativo y lingüístico en las escuelas infantiles. Tenemos mucho contacto con escuelas infantiles que colaboran con nosotros y aprovecho para agradecerles su colaboración desinteresada. Y pues en esta línea de investigación estábamos recogiendo datos en las propias escuelas. Una vez que las escuelas volvieron a abrir, las propias educadoras nos hicieron notar cómo ellas mismas pues empezaron a identificar estas dificultades en el desarrollo del lenguaje de niños. Ellas, claro, ven cada curso niños de la misma edad en las mismas aulas. Entonces nos planteamos, nosotros teníamos datos de estudios longitudinales previos de esas escuelas y entonces nos planteamos comparar los datos que teníamos de niños de antes de la pandemia con los niños que habían sufrido esta situación y que volvían a incorporarse a los centros educativos después de la pandemia. Entonces comparamos los datos del último curso en el que hubo limitaciones y restricciones en el contexto escolar. Y ahí, pues esos datos nos permitieron, ¿no?, llegar a estas conclusiones de que efectivamente nos facilitaron poner cifras a esa impresión de las educadoras, ¿no? Las educadoras de las escuelas infantiles siempre
lo saben casi todo antes que nosotros, y entonces nosotros le ponemos cifras a ese conocimiento. Entonces, pues que efectivamente el desarrollo del lenguaje era más lento en este grupo de niños, ¿no? En el mismo aula, en el mismo contexto, pues esa evaluación del lenguaje de estos niños pues reflejaba esos datos de desarrollo algo más lento en los niños pospandémicos, por así decir. Eva, ¿esto puede tener consecuencias en estos niños? ¿Algún tipo de consecuencia? Pues mira, el desarrollo es tan potente que una vez que esa situación anómala, por así decirlo, se revierte, ¿no? Una vez que volvemos a tener interacciones sociales, posibilidad de relacionarnos con los iguales, que hemos eliminado las mascarillas, pues lo previsible es que no pase nada, ¿no? Que los niños vuelvan a desarrollar el lenguaje de una manera natural. Sí que es cierto que lo que hay que tener en cuenta es que niños que pueden tener alguna especial dificultad o alguna situación de riesgo, alguna probabilidad aumentada de presentar dificultades, estas circunstancias aumentan esa probabilidad. Entonces, eso nos hace sí poner la atención en estar un poco más pendientes en niños que puedan tener una situación de riesgo biológico, ¿no? Que puedan pues tener hermanos con problemas de lenguaje, hermanos ya diagnosticados con autismo, que sabemos que eso aumenta la probabilidad de que tengan más dificultades, o situaciones de riesgo social, pues niños que están en entornos desfavorecidos, o aquellas poblaciones que tradicionalmente nos cuesta más identificar o diagnosticar, como son, por ejemplo, las niñas o los niños que están aprendiendo la lengua, que vienen de contextos a lo mejor en los que en su casa se habla otro idioma, y entonces nuestras herramientas de evaluación del lenguaje muchas veces no nos sirven, o como te decía antes, pues niños de entornos desfavorecidos. O sea, la cuestión es darle las ayudas o los apoyos que necesitan a niños que están en una situación especialmente vulnerable. Bueno, esa detección precoz y ponernos a trabajar, que puede evitar que haya problemas más adelante. Bueno, pues en una situación que ha sido anómala y que, por lo tanto, pues también necesita una formación concreta, ¿no? Creo que desde la Universidad Autónoma y con la Complutense de Madrid estáis ofreciendo formación especializada, ¿no?, en este ámbito. Sí, arrancamos en septiembre con un máster que está sobre todo dirigido a logopedas y a psicólogos, y que está centrado precisamente en el desarrollo comunicativo en la etapa de 0 a 6 años, que es una etapa fundamental para el desarrollo del lenguaje. Y es una etapa en la que ahora mismo tampoco había formación concreta y especializada. De manera que se facilite sobre todo el acompañamiento del proceso en general y la detección temprana de cualquier tipo de dificultad. Porque está súper demostrado que la intervención temprana previene dificultades posteriores. Si no, se van dando en el desarrollo lo que llamamos efectos en cascada. Hay niños que sin tener aparentemente grandes dificultades del lenguaje, pues pasan por el sistema educativo, son niños que son listos, que pueden, ¿no?, que saben que tienen que hacer lo que hace el de al lado y tal, pero que en el fondo están enmascarando dificultades de comprensión y a veces de expresión también. Cuando llegan a la lectura tienen dificultades, pero bueno, pues si no dan mucha guerra y tal, van pasando, y cuando llegan, por ejemplo, a la secundaria, pues son chavales que tienen serias dificultades de comprensión lectora. Entonces, esas dificultades detectadas de manera temprana nos permiten evitar dificultades posteriores que son, pues que generan mucho sufrimiento, ¿no?, a los que les parecen y a las familias, y a lo mejor, bueno, pues con un pequeño empujón en etapas más tempranas, pues todo eso se puede evitar. Ya saben que a través de la página web de la Universidad Autónoma, www.uam.es, pues tienen toda la información de la que hablamos, con estos estudios, con estos trabajos y también con esa formación. Les recuerdo ese máster de desarrollo comunicativo y lingüístico en la etapa 0-6 años. Para los que estén interesados, pues pueden pedir más información en www.uam.es. Eva Murillo, profesora del Departamento de Psicología Básica y coordinadora del máster de desarrollo comunicativo y lingüístico en etapa 0-6 años. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros y por vuestra labor de difusión. Un placer. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Adiós. La Universidad Autónoma de Madrid es un campus de excelencia reconocido internacionalmente como punto de encuentro de investigación, innovación y docencia. Pionera en el trabajo de acción solidaria y cooperación, sus titulados cuentan con un elevado nivel de inserción laboral.
La Universidad Autónoma de Madrid está situada en un entorno privilegiado y mantiene fuertes relaciones con instituciones y empresas.